Directo, habla la presidenta Dina Boluarte. Y el Estado de Derecho generando un gran sufrimiento a nuestro pueblo. Frente a la resolución de la Corte de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema. Yo les pregunto a ellos, ¿dónde está la reparación civil para la patria, para nuestro país, para nuestro Perú que amamos? De los 20 años que lo han condenado al hambre, al terror, al desangramiento, ¿dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? A ellos, a los de la Corte, les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación? 20 años de terror. ¿Y dónde está la reparación civil para los 70,000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA? ¿Dónde está la reparación civil para ellos? Esos son los derechos humanos que les debe de preocupar, procurar desde sus cargos que ostentan y no querer seguir sangrando al pueblo peruano que se pone firme para decirle al terror, nunca más en mi patria. 2 de la tarde con 34 minutos, es RPP en directo. El Perú, como país demócrata, que se rige con sus propias normas, que defiende desde el Ejecutivo el Estado de Derecho, seguirá cooperando con la oficina del Alto Comisionado, pero observando, jamás agachando la cabeza. ¿Seguiremos fortaleciendo la defensa de los derechos humanos? Claro que sí, porque nos importa la vida, nos importa la calidad de nuestros compatriotas. Desde el Ejecutivo y desde el Estado jamás se provocó la violencia. Y eso es lo que hay que mirar desde esos espacios internacionales. Todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia. Y no vamos a permitir injerencia de ningún tipo, ni de ningún organismo internacional. El Perú venció al terrorismo, el Perú aprendió a vivir en paz y eso es lo que anhelamos como compatriotas, a vivir en paz y buscar nuestro desarrollo y tejer nuestra propia historia, sin que nadie nos diga cómo la debemos tejer. De esta manera, honramos a los que entregaron sus vidas luchando contra el terrorismo y que en lugar de ser reconocidos, cargaron con procesos judiciales y acusaciones injustas por años, mientras que algunos terroristas ya están en libertad y nuevamente se están organizando con esa mente insana para nuevamente causar terror y muerte en nuestra patria. Pero los demócratas, hombres y mujeres de pie, no se lo vamos a permitir. Por eso que en las próximas elecciones entregaremos el mandato de gobierno al que salga democráticamente elegido y se debe de respetar conforme a la Constitución el periodo al que fue elegido tanto la Cámara de Representantes en el Congreso como la fórmula presidencial. Es esa la forma en la que debemos de caminar hombres y mujeres, pero hay que tener presente quiénes generan el terror, quiénes desangran a nuestra patria,
quienes generan la violencia. Tengamos atención con ellos, porque ellos no aman la patria. Ellos lo que buscan es el caos, el anarquismo, porque solo así pueden vivir en mitad y en medio de lo que ellos mismos provocan, la violencia, la anarquía, la desunión, la polarización. Pues nosotros, los que sí vivimos con el terror, los años 80 y los 90, sabemos con convicción cuando decimos hay que defender la democracia. Lo decimos por convicción, no solamente de pensamiento o palabra. Lo decimos porque sentimos en carne propia que hay que protegerla y hay que hacerla madurar para que nunca más en nuestra querida patria vuelva el terror que nos provocaron estos dos grupos insanos terroristas. No abandonaremos a nuestros defensores de la democracia, porque la gratitud de la patria no tiene fecha de caducidad. A quienes velan por una amnistía y hasta el pago de reparaciones para los terroristas y ahora nos critican por reconocer a quienes de verdad defendieron al Perú, a ellos les decimos que a nosotros no nos engañan. Pretendieron vestir de cordero al lobo, pero en nuestro gobierno los estamos desenmascarando. En los años 80, incursionaban 2 de la tarde en los con 40. pueblitos, cargados de sus armamentos, y el campesino y la señora se asustaban. Los obligaban a que les regalaran sus gallinitas, sus ovejitas, sus llamitas. Y como se oponían, porque era su único medio económico para la sobrevivencia de la familia, violaban a sus mujeres, se llevaban a sus niños para enrolar sus filas criminales. Y si el padre salía a defenderlos, los mataban. Ese es el terror que vivimos, los que estuvimos los años 80 y 90 hasta el 2000 en nuestras zonas de origen. Quizá muchos jóvenes no sepan, y la historia no está bien contada. La contaron a media caña para victimizar al terror y convertirlo en victimarios a quienes defendieron nuestra patria, nuestras vidas y nuestra democracia. Esa es la historia real que hay que volverla a contar, que volverla a escribir, y que nuestras niñas, niños, adolescentes sepan lo que realmente vivió el país en los 80s, en los 90s. En los centros universitarios se daba también la batalla. A los que queríamos participar en elecciones universitarias nos decían revisionistas, electoreros, oportunistas, y nos agredían físicamente en los campus universitarios. Ese tipo de violencia a los centros de estudio de nuestras universidades no debe de volver. Lo que tiene que haber en nuestros colegios primarios, secundarios, pedagógicos, técnicos y universitarios tiene que ser la enseñanza real para ser grandes profesionales, sin ideologías desfasadas, trasnochadas. Aquí estamos y estaremos de pie para defender la democracia, que aún es débil en nuestra patria. Y hay que decirlo también con total firmeza. Tenemos que hacer que nuestra democracia sea fuerte, robusta y digna para que se pueda seguir tejiendo de esa manera la historia de nuestro querido Perú. Acá velamos por los verdaderos héroes, algunos de los cuales
Están hoy con nosotros, pero otros no, como la señora que extrañará a su hijo o la señora que extrañará a su esposo. Pero aquí estamos, abrazándolos hasta el infinito. Haremos respetar los derechos de quienes realmente cumplieron con el país en sus momentos más aciagos. No permitiremos que los victimarios se transformen en víctimas. No permitiremos que quienes nos abandonaron en un momento tan incierto ahora nos digan qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Con firmeza y decisión seguiremos hasta el último día de nuestra gestión, trabajando por los derechos de todos los peruanos y en especial por los más vulnerables, por quienes más lo necesitan. Y estaremos transfiriendo en democracia el gobierno a la próxima gestión. Y lo haremos con la frente en alto, porque estaremos dejando un país distinto al que nos entregaron aquel 7 de diciembre con el golpe de Estado que diera, distinto a la violencia que seguida a ese golpe vino, 500 manifestaciones violentas. Nunca desde el Estado se inició la violencia, todo lo contrario. Salimos a defender dentro del marco constitucional y el Estado de Derecho. Y hoy tenemos el Perú que tenemos, en paz, con una economía sólida, con la inflación más baja de la región, con una moneda fuerte. Y ese es el Perú que queremos. Y seguiremos caminando y labrando los pasos día a día para que se consolide nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, el respeto a la institucionalidad y el respeto a nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución. ¡Que viva el Perú y que vivan nuestros defensores de la democracia! 2:45 p.m. Escuchábamos ahí a la presidenta Dina Boluarte desde Palacio de Gobierno. Recordemos que ella está haciendo estas menciones al término justamente de la ceremonia de creación de Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Formación Laboral. Y lo cierto es que lo que ella señala, se lo contamos a modo de resumen a los oyentes y televidentes, es que se está evaluando la permanencia o no en el sistema de derechos humanos. Ella ha señalado, por ejemplo, también que el pueblo peruano se pone firme para decirle nunca más al terror, que el Perú coopera, pero que no va a permitir, claro, el país, así hace la referencia la mandataria Dina Boluarte, a injerencias internacionales y que los terroristas se están organizando nuevamente para justamente sembrar terror, lo que acaba de señalar hace tan solo unos minutos la presidenta Dina Boluarte. Algo que además es bastante obvio y que lo ha mencionado en varias ocasiones la presidenta en estos últimos minutos es que en las próximas elecciones se va a entregar justamente el gobierno a quien salga elegido democráticamente y que lo que se está haciendo en tanto en este camino rumbo a las elecciones del 2026 es velar por los verdaderos héroes. Dice, estamos evaluando también la permanencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo que señalaba hace unos días en Ginebra, en Suiza, el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, como representante peruano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Él señalaba efectivamente lo mismo, que Perú se reafirma en los valores de la democracia y que se evalúa la permanencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2:47 p.m. Ahora sí, con esto cerramos las informaciones en RPP. Luego de la pausa inicia Fútbol como Cancha.